Es precioso ver a cada uno de ustedes. Hoy no hay ninguna eventualidad así, pero deberíamos estar orando por nuestro hermano Sadrach, pianista. Él ha estado bastante enfermo. Patricia ha estado ayer muy enferma. Estuvieron enfermos también una abuela, su hijo y su nieto, la hermana Magalis, Edgar y la pequeña Rebeca. Pero también la hermana Olga. Hay que estar orando, sí, que el Señor le sane en su cabeza lo que tiene. Sabemos que solo Él puede hacer. Y bueno, también les decía, mi papá ha estado me ha molestado un poco lo de la hernia inguinal, eso que todavía no han trabajado. Entonces, y bueno, hay muchos otros que han estado enfermos con gripes, toses recurrentes. Pero gracias al Señor, que bueno nos tiene aquí. Y hermanos, hoy quiero tratar en Juan capítulo 11. Vamos a leer esos versículos. Vamos a tratar un tema de esos momentos cuando Jesús se quiere glorificar, cuando uno confía en el Señor, pero parece que no encuentra la respuesta o que el Señor como que ni se aparece, ni lo ve por ahí. Así que solo vamos a leer los primeros 37 versículos de Juan 11. Solo los primeros 37. ¿Oyeron? Únicamente. Voy a leerlo en la versión Reina Valera. Dice así la bendita palabra del Señor. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está muerto. Eso, enfermo, perdón, ya lo maté en el relato. Ya resucitó, está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: ¿vamos también nosotros para que muramos con él? Vino pues Jesús y halló que hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlos por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús:
Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los otros judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Lo dejamos hasta ahí. Amado Señor, toma control de nuestras vidas, de nuestro corazón, y que tu palabra, Señor, sea vida en medio de nosotros, y que hables esta mañana a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Bien, amados hermanos, si hay algo que uno ama y valora, es a su ser querido. Yo recuerdo de muy joven, voy a contarles un secreto que nadie, absolutamente nadie sabía. Ni siquiera mis padres. Porque es de esos secretos que nadie quiere contar. Y es, cuando estaba pequeño, pues ya mis padres me tuvieron cuando estaban mayores. Al igual que a mi hermano. Entonces, a mí se me pasaba por la mente algunas cosas. Pues como yo siempre he sido muy pensante y pienso en la edad y todo, yo decía, hombre, me acuerdo que tenía como unos 12, 13 años y pensaba, veía a los papás de los demás que se veían más jóvenes, y veía a mis papás que se veían mayores. Entonces yo decía, pensaba en la muerte, pero ¿y qué tal? Los padres de ellos tienen una expectativa de vida más alta. Y pensaba en eso. Y a medida que fue pasando el tiempo, yo le pedí al Señor, Señor, ten a mis padres con vida. Yo oro así. Le decía, Señor, tenlos con vida por más años. Cuando llegué a los 20 años, Señor, tenlos con vida por más años. Y así sucesivamente a los 25, 26, 27, 30. Pare de contar. Seguía pidiéndole al Señor eso. Porque la muerte de un familiar, de un ser querido, es
muy fuerte, muy fuerte. Y aunque creo que lo más cercano ha sido un vecino, el señor de Ávila, que era muy cercano, era como un segundo papá. Él fue de lo que impulsó a que yo me capacitara dentro de la iglesia. Él me decía, pásate, que nos pasáramos o de la universidad o del colegio, nos llevaba a la iglesia. Y nos llevaba a toda clase a los martes de oración, a los jueves de estudio bíblico, a lo que hubiese, todo lo que hubiese nos pegaba, ¿no? Vámonos en la camioneta, vámonos en chance y vamos para la iglesia. Entonces, cuando murió, eso fue bastante fuerte. También la muerte de mi sobrino, el que le decía en Barranquilla, el hijo de mi hermana mayor. Ella estuvo aquí una vez, aquí en la iglesia. Y bueno, definitivamente es difícil ver partir a un ser querido. Y pensando en todo esto, las oraciones que uno hace como hijo, queriendo que sus papás sean eternos, no sé si a usted le ha pasado eso, que los quisiera tener por, mejor dicho, partir uno primero que ellos. Pero eso sería un dolor más grande para ellos también. Pero en medio de eso, pensé en cómo se pudiesen haber sentido Marta, María, en esa condición donde ven enfermo. Yo he corrido enfermo también con mis padres. Ellos han corrido enfermos conmigo. Y correr y ver enfermedades que parece que fueran a acabar con la vida, lo hace a uno pensar en lo frágil que es la humanidad. Y aquí tenemos un médico que ha visto de todo y puede describir lo frágil que es el ser humano y que uno se puede desboronar con cualquier cosa, que uno puede estar muy bien y en otro momentico empieza a fallar las cosas. De hecho, como supieron hace un par de semanas, eso fue saliendo de un culto, tenía apoyada la rodilla en la silla para tocar y toda una semana y media, ¿a dónde podía caminar bien? No sé qué pasó. Entonces me di cuenta de la fragilidad. Así que el ser humano, hermanos, ustedes lo saben, es frágil. Y en medio de nuestras fragilidades, nosotros queremos ver el actuar de Dios. En medio de las situaciones donde uno está vulnerable y donde se siente totalmente angustiado en lo difícil, uno quiere decirle: Dios, mete tu mano. Y este es el caso que vemos hoy. Había un enfermo llamado Lázaro, y se describe que su aldea era Betania, donde vivía. Y ese mismo pueblo era donde habitaba su hermana, su otra hermana, Marta, María. Y María era la que había ungido al Señor con perfumes, preparándola para su sepultura. Y esas hermanas, preocupadas por su hermano, le mandan a decir al Señor: sánalo, por favor, ven, te necesitamos para que obre un milagro. Y esa es la realidad de muchos al venir a la iglesia. Es la realidad de muchos al acercarnos a Jesús. Muchas veces venimos necesitando un milagro, como dice aquella canción de la brasilera: Maestro, necesito un milagro, transforme en mi vida mi estado. Y a veces nos acercamos al Señor desesperadamente: Señor, un milagro. Y el texto que está aquí, al enviar mensajeros, se parece como cuando usted le pide a un hermano: hermano, ore por mí, ore que mi hijo está enfermo, ore que mi hija está enferma. Y oramos, y pareciera que no sucede nada, y pareciera que las cosas empeoran, porque no hay nada más feo que, confiando en el Señor, vea que el panorama empeora. Y eso es lo que se describe aquí.
Por el lado de Jesús, del Señor, hay un control total sobre la situación. Pero por el lado del ser humano, hay una angustia porque no se sabe qué va a ser de ese ser amado, o qué va a ser de tu proyecto de vida, qué va a ser de los planes que tenía. He planeado una boda tanto tiempo y se cayó. Así le pasó a una amiga, a punto de casarse. Como dicen, se le quemó el pan en la puerta del horno. Pero preferible a que hubiese vivido una desgracia peor. A veces, pero es que tenía todo preparado, hice el crédito para la vivienda y ahora me echaron atrás. Ahora me dijeron que no la compre. Y tal vez el Señor te libró de algún fraude. Y a veces esos panoramas que se oscurecen no lo vemos como respuesta de Dios. Porque cuando la muerte parece una respuesta de Dios. Entonces aquí también hay una implicación. Y quiero volver al ejemplo que di de mis padres. Yo creí en una teología de la inmortalidad terrena. Y es que aprendí a que, les voy a decir cómo aprendí y lo duro que me tocó reaprender con la palabra. Aprendí que orando podía prolongar la vida de mis padres. Aprendí que orando podía quitar todo eso. Pero al leer las escrituras y ver los ejemplos de gente que oraba por más de lo que debía y se desviaban y Dios le concedía, empecé a ver, pero hay algo aquí que no me cuadra, puede haber algo más. Y empecé a buscar ejemplos en la escritura y efectivamente Dios quiere que pongamos todas las peticiones y cargas ante Él. Y Dios quiere que oremos por los enfermos porque serán sanados. Pero también en medio de esta tierra, el ser humano debe fallecer algún día. Este cuerpo se debe ir desgastando. A veces, le digo, lo que aprendí es que siempre iba a estar bien y fuerte hasta el mismo día de la muerte. Y la realidad es otra. Puede que pase eso milagrosamente, pero el cuerpo sí se desgasta. Y el evangélico hoy, el cristiano de hoy, tiene que aprender que en este mundo caído, pecaminoso, afectado por esa corrupción, que aunque Cristo ha salvado nuestras almas y limpia nuestros cuerpos también se desgastan. Nuestros cuerpos sienten cansancio. Desvélese toda una noche en el celular a ver si no amanece con ojeras. Desvélese ahí en la pantalla a ver si no amanece agotado. El ser humano sí se cansa. El ser humano sí se agota. Pero es una lección que muchos evangélicos no queremos aprender. Llega un día en que hemos de partir. Y ante esa preocupación, Pablo, salto un texto de Pablo, en el Nuevo Testamento, en primera carta a Tesalonicenses, capítulo 4, desde la mitad de la carta, la gente que está adolorida, llorando por los que han partido, Él les da un grito de esperanza y los alienta y les dice: ustedes no se entristezcan como nosotros que no tienen esperanza. Hermanos, porque la esperanza de vida de nosotros, según el texto que está en Juan y el texto de acá, es la vida eterna en Jesús. No un cuerpo terrenal con el que nacimos, inmortal. Este cuerpo tiene que cambiar. Y debemos saber que algún día sí llegará la muerte, a no ser que el Señor venga por nosotros antes.
en su segunda venida. Y muchas veces no estamos preparados para ver partir un ser querido. Y muchas veces queremos o preferimos morir todos al tiempo. Ay, Señor, si van a partir, permite que sea que todos al mismo tiempo muramos para que ninguno sienta nada y ninguno se duela. Muy utópico, hermano, muy utópico. Así como el árbol da su fruto y el fruto cae y la semilla tiene que morir para que nazca el árbol. Esa es como la analogía. Tiene que germinar, así el hombre debe también morir. Y yo sé que este no es el mejor mensaje que uno podía dar un domingo. Yo fui a la iglesia y el pastor, en vez de hablar de vida, habló que uno se iba a morir. Pero hermanos, hay que enfrentar también la muerte. Ninguno está preparado para eso, pero podemos ir fortaleciéndonos en el Señor para el día en que el Señor se lleve a cualquiera de nosotros, podamos, como dice 2 Tesalonicenses, estar no entristecidos como los demás, porque sabemos que tenemos esperanza, que un día nos encontraremos con los que partieron con el Señor, el día que Él venga. Eso es glorioso. Y volviendo a Juan, Marta era una experta en la teología. Tanto así, que esto es precioso, que vamos a encontrar que en unos versos más adelante, cuando Jesús ya ha llegado, ella le contesta, Jesús le dice, Él va a resucitar. Y ella, sí, yo sé que resucitará en el día postrero. Y después empieza a hablarle de todos los argumentos, muy teóloga. Pero hay cosas que Jesús sí quiere hacer de inmediato. Yo no sé qué áreas en tu vida se están muriendo. No sé qué áreas, qué cosas en tu vida personal, familiar, en la iglesia, en el trabajo, en la universidad, en el colegio, se están muriendo. Yo no sé qué se está muriendo en ti. Yo sí sé lo que se muere en mí. Y lo que me toca luchar con el Señor. Pero yo te invito a que en medio de este texto veas que aunque a veces, como a Marta y a María, en medio de la preocupación, mandan a buscar al Señor y el Señor se demora, porque lo hace a propósito. Se demora, pero su propósito es para la gloria de Dios. A veces no entendemos esos propósitos. Hermano, es cierto que uno desea ver la respuesta de Dios de inmediato. Pero también es cierto que Dios sabe más que uno. También es cierto que Dios tiene el control de los tiempos y de los días. Versículo 3, para mí es uno de los más contundentes. Las hermanas enviaron un mensaje. Señor, tu amigo está enfermo. ¿Y cuál es la palabra que resuena y que toca la sensibilidad? Debería haber tocado la sensibilidad de Jesús. Es tu amigo. ¿Harías tú morir a un amigo? ¿Harías tú morir a tu familiar que amas? Señor, tu amigo está enfermo. Al oírlo, Jesús comentó, y qué bueno que lo comentó,
Esta enfermedad no ha de terminar en la muerte. Es para la gloria de Dios, para que el Hijo del Hombre sea glorificado por ella. Porque las cosas fuertes, buenas y malas de la vida sirven para dar gloria a Dios. Esto es para los que en su propósito han sido llamados. Aclaro un texto. Porque hay otras pruebas, otros problemas que vienen porque uno se los busca. Y esos no son para la gloria de Dios, son para la deshonra de su nombre. El texto aquí vuelve a decir en el versículo 5 la palabra que toca la sensibilidad. Jesús era amigo de Marta, de su hermana y de Lázaro. Es decir, oiga, Juan lo que quiere decir es, son íntimos. Miren cómo repite y repite lo mismo. Son íntimos. ¿Cómo un íntimo no me puede venir a rescatar? ¿Cómo un íntimo puede dejar que se muera un familiar? ¿Cómo un íntimo puede dejar que cuando le esté pidiendo algo me desampare? ¿Cómo un íntimo puede hacer eso? Entonces no es íntimo, es lo que piensa uno. Sin embargo, cuando Jesús oyó que estaba enfermo, o ese pero Jesús, dice que prolongó su estadía en el lugar. O sea, ¿a quién se le ocurre? ¿Quién puede pensar bien de un íntimo que le avisamos, vente, o un familiar, venga, que está enfermo y parece de muerte, ven a verlo antes que expire? ¿Quién se queda? Aquí tenemos la experiencia de nuestras dos hermanas Norris. Fueron antes. ¿Y por qué fueron? Porque les amaban. Y para la lógica humana no concuerda, no está bien que si Dios me ama, me deje o no vea la respuesta que yo quiero enseguida. Wow. Jesús prolongó ¿cuántos días más allá su estadía? Según el versículo 6. 2 días. ¿Y usted se imagina cómo fueron esos 2 días para Marta y María? 2 días y la aldea estaba a 2 días de camino. Jesús lo prolongó. Y lo interesante es que al prolongar esos días dice, vamos a volver a Judea. Y le dicen los discípulos, maestro, hace poco intentaban apedrearte los judíos y quiere volver allá. Ahora, miren, les voy a comentar algo. De pronto para los discípulos era lógico que Jesús, al recibir el mensaje de María y Marta, no viniesen. ¿Por qué? Porque Jesús lo intentaron matar allá. A Jesús casi lo matan. Entonces, ¿quién va a ir al lugar donde lo pueden matar? ¿Cierto? Pero esa no era la razón. Entonces, es por eso ahora que Jesús expresa, vamos a devolvernos, vamos para Judea, los discípulos dicen, ¿cómo así? Si allá es de donde te querían matar, donde está Marta, Lázaro, donde está María, allá es donde te querían matar. Eso es lo interesante. Jesús, con todo y eso, sabiendo que lo pueden matar, va, porque a Jesús le importan sus amigos. Tú le importas a Jesús. Tú le importas a Cristo. Y Jesús por eso no te ha dejado. Y no te dejará apartar
nunca, hagas lo que hagas. Y usará hermanos, hermanas e incluso inconversos para que te amonesten. Y usará hasta un perro o lo que sea. No te dejará. Y los discípulos, es interesante que intentan detenerle, pero ante el amor de Jesús, Él quiere ir. Versículo 11 dice, nuestro amigo Lázaro, otra vez la palabra, ¿cuál? Amigo. Díganme si no será importante esa palabra ahí. Nuestro amigo Lázaro duerme. Wow, ellos hubiesen pensado, sí, está durmiendo, está relajado. No, él lo decía porque estaba muerto y quería que supieran que estaba muerto para que presenciasen un milagro. Pero lo interesante de eso es lo que dice Tomás. Vamos también nosotros a morir por él. Siempre hay comentarios que ni por ahí. Ante las situaciones difíciles siempre aparecerán comentarios que ni al caso van. ¿Y cómo lidiamos nosotros con esos comentarios? Cuando Jesús llegó, ya tenía 4 días de muerto. ¿Quién? Lázaro. Betania está cerca de Jerusalén, a unos 3 kilómetros, estoy en otra versión. Muchos judíos habían ido a visitar a Marta y a María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Y cuando Marta oyó que Jesús llegaba, Jesús era tan popular que le informaron. Mire, esa mujer salió corriendo. Claro, ¿y cómo no sale a uno a correr a Dios cuando está en medio de la crisis? Pero ¿a qué sale uno? Normalmente a lo que salió Marta y María. Señor, si tú hubieses estado aquí, no hubiese muerto mi proyecto de vida. Si tú hubieses estado aquí, esto no hubiese pasado en mi casa. Esto no hubiese pasado en mi trabajo. Señor, si tú hubieses estado aquí, en la iglesia, todo estaría bien. Y eso es lo interesante, cómo a veces nosotros, en medio de esto, lo primero que nos sale es el reclamo. ¿A qué llegas tú a Jesús? Y como les decía, versículo 23, Jesús le dice, tu hermano resucitará, ya habiendo antes dado esperanza a ella. Marta le dice, sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le contestó, yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esto lo que dice aquí es para que nosotros prestemos atención. Aquí no está diciendo que la resurrección es un lugar futuro, es un momento histórico adelante. La resurrección es ahora y es una persona, es Jesús. Por eso todo el que tiene al Hijo tiene la vida. La iglesia no tiene que esperar el día de la eternidad para estar en la eternidad, porque si estamos en Jesús, ya estamos en la eternidad. La eternidad no es un día, es una persona. Es lo que quiere decir el texto. Yo soy la resurrección y la vida. No es un día, es una persona. Y eso es lo que va a destruir, renovar toda la teología de Marta. No está en la esperanza de hasta allá. Descansa en que Jesús ya es.
es una persona. Eso es lo precioso. Y ese es uno de los ejes centrales de este pasaje. Saber que la resurrección es una persona y que sí tenemos cura para la muerte. Aunque el dicho rece que hay cura para todo, menos para la muerte, en Jesús sí hay cura para la muerte. Estamos en una eternidad con Jesús. Y aunque este cuerpo se desgaste, aunque nos duela la partida de un ser querido, de alguien cercano, nos alegraremos o nos consolaremos en que le veremos un día, que estará con nosotros en las bodas del Cordero. Y pasará algo tan extraordinario que Él, que dejó de tomar el jugo de la uva, tomará con nosotros del jugo de la uva allá. Está en ayuno de eso, esperando a que estemos todos juntos con Él. ¡Qué belleza! Yo soy. La resurrección es una persona. Quien cree en mí, aunque muera, vivirá. Y esa es la realidad. Claro que nos duele, pero podemos ser consolados en que en Cristo somos eternos. Y él le pregunta a ella al final del versículo 25, ¿lo crees? ¿Crees esto que te digo? Versículo 27, sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Dicho esto, se fue y llamó en privado a su hermana María. Y ahí es donde le avisa. Y vuelve y pasa lo mismo. Se repite la misma escena. Mira que está Jesús. Miren cómo es de progresivo. Una enfrenta a Jesús con toda la teología y es Marta, con todo el conocimiento, pero Jesús le tiene que dejar ver que no es un día, es una persona, la resurrección. Ahora veamos cómo María enfrenta y se acerca al maestro. Efectivamente, llega igual. Ella se levanta rápidamente y antes de llegar, ¿qué sucede? Si hubieses estado aquí, versículo 32, Señor, mi hermano no habría muerto. Eso es lo único que dice. Pero parece que no es lo único que hace. Ella llora. Se postró. Pero Marta fue con su teología. Marta fue con su conocimiento. Bueno, ¿cuál es tu actitud para llegar a Jesús, aún en las cosas que se ven, donde uno dice, parece que Dios me ha fallado? ¿Llega a reclamarle de pie, con toda la altivez, Señor, si hubiese estado aquí? ¿O llegas llorando, postrado? Señor, si hubieses estado aquí, Lázaro no hubiese muerto. La actitud de Jesús es diferente. Jesús lloró. Porque Jesús se duele de lo que te duele. Jesús llora con los que lloran, sufre con los que sufren, siente el dolor que sentimos. Siente los rechazos con que nos rechazan. Siente y se identifica con nuestra situación. Y hoy el Señor quiere que sepas que se identifica con lo que te está pasando. Se identifica con lo que puedas estar sintiendo. Que comparte y es copartícipe de eso. Pero en medio de todo, te quiere dar esperanza a una resurrección. Jesús lloró. Jesús se echó a llorar. Pero es interesante las reacciones del público. Primera reacción,
Los que lo vieron dijeron: miren cómo le quería. Pero la reacción de otra parte del público: pero este que le abrió los ojos al ciego no podía impedir que éste muriera. Porque siempre habrán en medio de nuestros problemas voces que nos fortalezcan, voces que se compadezcan y voces que quieran destruirnos y que quieran juzgar. Eso me recuerda a Job. Job no había hecho nada y sus 3 amigos le dieron cantaleta, no discurso. Terminó Job intercediendo por ellos. El mismo Señor lo dijo: intercede, porque si no, estos no pasan de aquí. Señores, amados hermanos, ¿cuál es nuestra actitud al acercarnos a Jesús cuando estamos en problemas? ¿Vamos a recriminar o ni siquiera nos acercamos a Jesús? Ni siquiera llegamos a donde Él, porque ese es algo peor. Ni siquiera llegar a su presencia es ya todavía más cruel. La invitación de esta mañana es: acércate con confianza a Cristo, porque Él se identifica con tu problema y es la resurrección para tu problema. Es la vida. Y en medio de eso, más abajo, aparece Jesús mandando a quitar la piedra, diciendo o enviando la palabra: levántate, Lázaro. Y en medio de la podredumbre, en medio del mal olor, se levanta en gloria Lázaro. Ese es nuestro Dios, que aun cuando veas que todo está destruido, que aun cuando parezca que las cosas se están pudriendo, Él puede resucitar a una esperanza de vida. Él puede salvar lo que parecía perdido. Por eso es Él la resurrección y la vida. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Por eso, ese es el Jesús que tenemos, que se identifica y salva. No es un Jesús que ignora y condena. Él ve, escucha, sale al encuentro de los menospreciados, sale al encuentro del herido, pero sale al encuentro de aquel que es humilde de corazón, no del altivo. Porque hay momentos en que tenemos problemas y no queremos decirle: Señor, obra. El Señor resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Hermanos, esta es la invitación. Esta es la invitación a entender que Jesús es nuestra esperanza y que usted hoy tiene segura la esperanza más fuerte, y es en Jesús. Si le ha tenido miedo a la muerte, no hay problema. Take it easy, como dicen. Tómelo suave, que Jesús es el remedio. Si han muerto áreas en su vida, si ya no oramos como orábamos antes, si no leemos como leíamos antes, si no buscamos como buscamos antes, rindámonos, postrémonos como María. Señor, no tengo ganas, pero haz lo que quieras. Y la única forma de empezar a corregir eso es haciéndolo. La única forma de empezar a orar es orando, no haciendo otra cosa. La única forma de empezar a volver a leer su palabra es leyendo su palabra, no diciendo: ay Señor, pon en mi espíritu de lectura de la palabra. No, leyendo.
Conclusiones. Ligando esto un poco con el Sermón del Monte, ante las tempestades de la vida, ante las dificultades de la vida, no cerremos nuestra vida a rendirse al Señor. Eso es lo primero. Ante cualquier tempestad, no cerremos. No pensemos que Él no va a actuar, porque es seguro que ya está actuando, sino que tal vez no hemos visto cómo está actuando. 2. Ante las puertas que parecen cerrarse, ante las paredes y murallas que parecen construirse, no desmayes, que si es del Señor, eso resucitará. Amén. Eso seguirá. 3. La cura para vivir eternamente sí existe y está en Jesús, y no es cuerpo físico, es Él, es estar en Él, permanecer en Él. Y no podemos tener vida eterna si no permanecemos agarrados de Jesús. Amén. ¿Qué implica eso? Que aquel que dice que ha nacido de nuevo, sus frutos son evidenciar que le busca, como dice el final del Sermón del Monte, que oye y hace. Si no, no estás en la vida eterna. Por eso, dentro de esa aplicación, el resumen sería: la vida eterna no es una fecha, es una persona, es Jesús. 4. Si ha fallecido un ser querido, si ha fallecido y ha tenido un encuentro con el Señor, hermano, sí se vale llorar, sí se vale hacer duelo, sí se vale que nos duela, porque no somos insensibles e inhumanos. Empieza a consolarte sabiendo que un día te encontrarás con Él. Para aquellos que han tenido familiares, que hemos tenido familiares, que han partido sin estar con el Señor, nosotros no somos quien para saber si se arrepintió en el último momento. Descansemos en el Señor. No te mortifiques la vida terrenal. Descansa en el Señor. No hay de otra. Pero, ojo, eso nos da pie a la quinta aplicación. Y es que la iglesia es el eje salvífico de la comunidad que le rodea. Y no puede permitir que las almas se vayan al infierno, porque la palabra aquí es eternidad. No es un ratico, es eternidad. 6, y con esto finalizo. Si lo que se ha muerto no es un familiar, sino que se ha muerto algo, un proyecto, se ha muerto un sueño, se ha muerto algo que te importa, o se está muriendo y estás clamando al Señor y no sabes qué pasa. Estaba enferma la situación, estaba enfermo el problema y ahora ya pasa a oler a podrido. Yo te digo, confía que el Señor ya está actuando. Él es la resurrección y la vida. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Confía que el Señor está obrando. Pero es necesario poner de nuestra parte y rendirnos. Las palabras que transversan este mensaje son amigo,
resurrección, vida. 3 palabras para fortalecernos hoy. Jesús es tu amigo. Cuando Él murió, fue sepultado y resucitó, tú y yo resucitamos con Él. Por eso hoy tenemos vida. 3 preciosas palabras que no se te olviden hoy. Amigo, resurrección y vida. Ese es el título del mensaje. Padre,